Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a la presentación del Índice Regional de Brechas de Género. Este índice es una iniciativa del Instituto Peruano de Economía que está orientada a identificar las fortalezas, pero además y sobre todo a identificar las oportunidades de mejora concretas para impulsar desarrollo económico, competitivo y social en las regiones. Me parece que esta publicación es bastante relevante en un contexto donde aún persisten diversas diferencias entre hombres y mujeres, diversas brechas entre hombres y mujeres. Estoy hablando de brechas salariales, brechas en el acceso al mercado laboral, mayor carga de trabajo doméstico no remunerado en las mujeres y además las mujeres tienen otras problemáticas, como por ejemplo el embarazo adolescente y la violencia hacia la mujer. ¿No? Hace poco, Christine Lagarde comentaba que las brechas, estas brechas que menciono, no solamente son injustas, sino que además, desde un punto de vista económica, son ineficientes. Ella claramente no utilizaba la palabra ineficientes, utilizaba una palabra un poco más fuerte, que lamentablemente no le puedo decir en este webinar, pero la conclusión era la misma, ¿no? Las brechas son injustas, pero además son económicamente incoherentes, económicamente ineficientes. ¿Y por qué? Porque si las mujeres enfrentan menos oportunidades de educación, por ejemplo, entonces se reduce el potencial de innovación. Si la participación laboral femenina es limitada, entonces se va a restringir también la capacidad de las regiones para generar ingresos y, por lo tanto, generar crecimiento económico. Y esto es evidente con muchísimos estudios, ¿no? Hace poco el Banco Mundial mostraba que si se alcanzara la paridad de género tanto en empleos como en ingresos, en promedio el PBI per cápita mundial aumentaría en 20%. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que cerrar las brechas de género no es únicamente una agenda social, sino que es una condición necesaria para lo que todos, creo que todos los que estamos acá queremos, que es una economía más productiva, más competitiva y con mayor desarrollo. Entonces, para conversar sobre estos temas, tenemos primero la presentación del índice de brechas de género por parte de Luciana Cáceda, ella es economista del IPE, y tenemos también los comentarios de Norma Correa. Ella es experta en políticas públicas y sostenibilidad, actualmente se desempeña como profesora en la PUC, y de Liana Rubiano Matulevich, que es economista senior del Banco Mundial. Antes de pasar a la presentación de Luciana, les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas. Vamos a responder algunas preguntas del público en la cajita de preguntas de la plataforma Zoom o de cualquier medio o red social en la que estén viendo el webinar. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase a Luciana para que pueda exponer, conversar sobre los resultados de este índice regional de brechas de género. Gracias, Mariale. Buenos días con todos. Bueno, sí, como comenta Mariale, voy a presentar los resultados, en qué consiste esta nueva edición del Índice Regional de Brechas de Género, edición 2025, en donde evaluamos diferentes brechas en diferentes aspectos de las mujeres que tienen, sin dudas, impactos para el desarrollo integral de la mujer. Voy a pasar a proyectar un ratito. Uy, creo que no se está proyectando. En un ratito. Ujú. Ya. Creo que ya está compartiéndose. ¿Me confirman, por favor? Sí, se Ok. ve. Ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy comentando, ¿no? Algunos datos que pueden contextualizar más la situación de las mujeres, sobre todo en nuestro país. Y como sabemos, las brechas de género, la existencia de las brechas de género es un problema multidimensional, ¿no? Ya que impacta en diferentes aspectos de la vida de la mujer, limitan el aprovechamiento de oportunidades dentro de una economía, dentro de un país
y resultan en una mayor vulnerabilidad de ciertos grupos, en este caso de las mujeres. Y para dar algunos datos que ayudan a entender más esta situación, tenemos, por ejemplo, un problema que existe ya en el mercado laboral hace muchos años y que quizás es una cifra que resuena bastante cuando se habla de brechas de género, que es la brecha salarial, ¿no? Entre hombres y mujeres. En el Perú, para el 2024, esta brecha llegó casi al 27%, ¿no? De esa superación, digamos, de los ingresos de los hombres respecto a las mujeres. Y si bien es una brecha, ¿no? Bueno, siempre resuena, que es una cifra que siempre está, digamos, en el debate, es una brecha que no ha disminuido desde el 2004, hace 20 años, no muestra una reducción ágil, rápida, y también inclusive si es que, digamos, ponemos un hombre y una mujer con las mismas características de educación, individuales, de años de experiencia, y también dentro del mercado laboral, inclusive esta brecha persiste y asciende al 20%, según los cálculos del IPE. Entonces todavía sigue existiendo esta brecha salarial e inclusive si es que posicionamos a hombres y mujeres en la misma situación, todavía persiste. También lo que tenemos como un problema que persiste en nuestro país es la baja representación de las mujeres, ¿no? La baja participación de las mujeres, sobre todo en política. Y un dato para tener en cuenta es que para el periodo 2023 al 2026, ¿no? Apenas el 5% de alcaldes electos fueron mujeres. Entonces es un problema que también persiste, que sobre todo también se debe tener en cuenta, ¿no? Para este nuevo periodo, bueno, de diputados y de senadores. Por otro lado, también como comentaba Mariale, ¿no? La violencia de género todavía sigue siendo un problema que sigue impactando en gran medida a todas las mujeres en nuestro país y también es un problema que debería tener un enfoque territorial, ¿no? Sabemos que en muchas regiones de nuestro país hay más violencia, más prevalencia de violencia contra la mujer que otras y se debe tener un foco especial en aquellas regiones. Por ejemplo, tenemos el dato que más del 30% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, mientras que si evaluamos a lo largo de toda su vida, esta cifra asciende a más del 50%, es decir, la mitad, más de la mitad de las mujeres en el Perú. Y por otro lado, otro problema que también todavía sigue siendo muy grave, sobre todo en la Amazonía, es el embarazo adolescente, en donde más del 8%, ¿no? A nivel nacional de las chicas de 15 a 19 años es madre o está embarazada en el momento de la encuesta, ¿no? Entonces esto también es un problema que impacta de manera multidimensional a lo largo de toda su vida, ya sea por interrumpir la trayectoria educativa de la mujer o también su trayectoria profesional, ¿no? Sobre todo en los años de inicio, ¿no? De la escolaridad, sobre todo en las regiones de la Amazonía, como por ejemplo Amazonas, Ucayali, esta cifra asciende al 25%. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a pasar a presentar, ¿no? Al índice regional de brechas de género de este año. Y como también comentaba Mariale, ese también es un esfuerzo del IBE para poder visibilizar estas brechas y poder combatir, ¿no? Este cierre de brechas, ¿no? De manera más regional, ¿no? De manera más subnacional. Y bueno, el IRBG mide y visibiliza estas disparidades de género en distintos ámbitos que afectan el desarrollo económico en igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres, que como sabemos es esencial poder, digamos, asegurar este desarrollo integral tanto de mujeres como de hombres en una economía para poder aprovechar todo el potencial. Y lo que podemos ver por aquí es que hay una clara relación, ¿no? Entre mayores niveles, digamos, de competitividad y también, ¿no? Menores niveles de brechas de género. Y es lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Estamos viendo que las regiones, ¿no? Con mayores niveles de competitividad, con mayores niveles de riqueza, como por ejemplo Liga Metropolitana y Callao, Ica, Moquegua, son también las regiones con menores brechas de género. O bueno, en este caso con menores puntajes, ¿no? Del índice regional de brechas de género, que significa que son regiones con menores brechas. Entonces acá también se muestra esa relación entre cerrar las brechas de género, pero también así poder fomentar, ¿no? Mayor desarrollo económico y poder aprovechar también el capital humano de la población en general en una economía. Y es así que llegamos a presentar un poco más a detalle cómo está construido el índice regional de brechas de género de este año. El índice presenta 22 indicadores que analizan diferentes brechas de género en el país que están agrupados en 6 pilares. Voy a pasar a presentar brevemente cada uno de los pilares. Por ejemplo, tenemos el pilar de mercado laboral, que analiza estas brechas que se presentan, ¿no? En cuanto al empleo formal entre hombres y mujeres, pero también, ¿no? De la calidad del empleo al que acceden tanto mujeres y hombres, ¿no? Por eso es que tenemos algunos indicadores como participación laboral, ¿no? Por el lado de inserción al mercado laboral, empleo adecuado, formalidad laboral.
Tenemos también otros dos pilares que están asociados más que todo al capital humano, como por ejemplo educación, en donde se evalúa, ¿no? La calidad educativa, ¿no? También el rendimiento académico en tanto matemáticas y lectura. Y por otro lado, también tenemos el pilar de salud, ¿no? Que también quiere ver este acceso a una salud de calidad, pero también, ¿no? Tanto la seguridad alimentaria, tanto de mujeres y de hombres. Por otro lado, tenemos otros pilares. El primer pilar de este segundo grupo es el poder y toma de decisiones, ¿no? Que mide, ¿no? Estas diferencias, ¿no? De participación política, pero también dentro del sector privado, tanto de hombres y mujeres, y también de acceso financiero, que también evalúa aspectos relacionados a la inserción de las mujeres, ¿no? Y de los hombres también en el sistema financiero, o también en tenencia de cuentas, o si tienen, son afiliados a algún sistema de pensiones. Y por último tenemos el pilar de autonomía individual, que si bien exactamente no es que mida una brecha entre mujeres y hombres, lo que sí hace este pilar es medir distintas vulnerabilidades que sufren las mujeres en su día a día, ¿no? Como por ejemplo la razón de mortalidad materna, el embarazo adolescente, que era lo que justo hablábamos anteriormente, y también la violencia familiar y la tasa de feminicidios, que sabemos que son problemáticas que aún persisten en nuestro país y que dañan definitivamente la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Entonces son así los indicadores que estamos contemplando en el índice de esta edición. Se han cambiado algunos indicadores por la disponibilidad de data, como por ejemplo en educación, donde antes era en segundo de primaria y segundo de secundaria, pero el Minedu ha cambiado los datos para cuarto de primaria solamente, ¿no? Y también hemos cambiado, por ejemplo, tasa de fecundidad adolescente por tasa de embarazo adolescente, porque también es un indicador que estamos contemplando en el INCORE 2025. Ya. Voy a explicar brevemente también cómo es que llegamos al puntaje del Índice Regional de Brechas de Género 2025 y para tener en claro, ¿no? Que mientras más un indicador, ¿no? esté más cerca del cero, es que es mayor paridad, mientras que mientras mayor cerca, más cerca al 100, significa que hay más desigualdad. Entonces, por ejemplo, cada indicador, como comentaba, está del 0 al 100 y de ahí cada pilar, ¿no? Tanto mercado laboral, educación, salud, que ha sido lo que he explicado anteriormente, también, ¿no? También tienen un puntaje del 0 al 100, donde si la región tiene un puntaje más cercano al 0, significa que tiene menor brecha de género, mientras que si la región tiene un puntaje más cercano al 100, es que tiene una mayor brecha de género, ¿no? Y es así que ponderamos, ¿no? Los puntajes de cada indicador y de cada pilar para llegar finalmente al puntaje final del índice regional de brechas de género para cada región. Y bueno, paso a explicar, ¿no? Los resultados de manera general del índice de este año. Y como podemos ver, ¿no? Las regiones de la costa, sobre todo la costa centro y de la costa sur, que también presentan los mayores niveles de competitividad, son las regiones con menores brechas de género, son las regiones que ocupan los primeros lugares en el ranking, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que para esta edición, ¿no? Moquegua ocupa el primer lugar en el índice, mientras que Ica el segundo y Lima Metropolitana y Callao, que está presentado como Lima asterisco, ocupa el tercer lugar en este índice. Por otro lado, tenemos otras regiones que sobre todo se encuentran en la Sierra Norte, ¿no? También algunas en la Sierra Sur y también en la Amazonía, que son también las regiones con menores niveles de competitividad en el INCORE, que son las que ocupan o las que tienen mayores brechas, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca es la última región en el índice de brechas de género de este año y el penúltimo lugar lo ocupa Amazonas y el puesto 23 lo ocupa Puno, ¿no? Entonces aquí también esta información, estos resultados también están, digamos, vinculados a lo que explicaba anteriormente, que son esas regiones con mayores niveles de competitividad que también presentan menores brechas de género, ¿no? Y viceversa. Y bueno, algunos aspectos para tener en cuenta del índice regional de brechas de género es que liderar el índice no implica el cierre completo de brechas, ¿no? Por ejemplo, dos de las cinco regiones líderes, como Arequipa, como Moquegua, poseen las mayores brechas de ingresos laborales. Para el 2024, ¿no? Según el INEI, tanto Arequipa como Moquegua presentan brechas salariales de más del 40%, ¿no? Entonces, eso también refleja que aún así estas regiones se presenten en los primeros puestos del índice, aún quedan retos, aún quedan desafíos, ¿no? Que se deben de atacar, por ejemplo, en este caso, dentro del mercado laboral, para asegurar
una mayor igualdad de oportunidades, tanto en inserción laboral como también en que las mujeres puedan obtener empleos de una mayor calidad, ¿no? Y también otro aspecto para tener en cuenta del índice de los resultados es que reducir una brecha no es un fin absoluto. Se deben alcanzar niveles adecuados de desarrollo para todas las regiones, ¿no? Y para poder explicar un poquito más esto, pongo el ejemplo de Loreto, por ejemplo, ¿no? En el indicador de brechas de género en rendimiento satisfactorio en matemáticas. Por ejemplo, vemos que Loreto, si bien los niveles para mujeres y hombres, el porcentaje de mujeres y hombres que tienen un rendimiento satisfactorio en matemáticas en cuarto de primaria, vemos que están muy similares, ¿cierto? Pero también sabemos que el nivel general para la población de Loreto es bajo. Entonces, digamos que el índice castiga, ¿no? Por estos niveles de desarrollo también dentro de la región, ¿no? En contraste tenemos a Moquegua, ¿no? Que Moquegua más del 50% tanto de chicas y de chicos tienen un rendimiento satisfactorio en el curso, ¿no? Y digamos, esto es favorable tanto para mujeres como para hombres. Pero en cambio tenemos el caso de Loreto en donde el rendimiento es mínimo, ¿no? Inclusive muy por debajo del promedio nacional, como podemos ver. Y bueno, ya ahondando un poquito más en los resultados por pilar, vemos, ¿no? Según los resultados del índice de brechas de género, que ninguna región ha cerrado por completo las brechas evaluadas. Y también se observa ciertos niveles de dispersión, o sea, más diferencia en los puntajes dentro de cada pilar, sobre todo, ¿no? En pilares como autonomía individual, que era este pilar que evalúa las vulnerabilidades que solamente sufren, digamos, las mujeres eh, en mayor magnitud, ¿no? Y también acceso financiero, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Hay regiones, ¿no? Que obtienen menores brechas de género, que presentan menores brechas de género, mientras que hay regiones que sí, todavía, ¿no? Estos niveles de brechas de género son muchísimo más altos, ¿no? Acá también se muestra, digamos, una brecha entre las mismas regiones, ¿no? También hay otros pilares, como por ejemplo salud, que si bien el puntaje es más bajo, ¿no? Por ejemplo, más cercano al cero, como en el caso de salud, donde el promedio nacional es 13,6, aún persisten desafíos que combatir, ¿no? Voy a comentar un poco brevemente el caso de Huancavelica, ¿no? Huancavelica es el puesto número uno en salud, pero todavía más del 30% de la población de los niños de menores de 13 meses tiene anemia, ¿no? Entonces, tanto para mujeres como para hombres, esos niveles todavía bordean el 30%. Entonces, esto demuestra que también el cierre de brechas de género también implica poder asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible de cada región. Por otro lado, tenemos otros puntajes, ¿no? Como por ejemplo el mercado laboral, ¿no? Donde el puntaje promedio bordea los 40 puntos, ¿no? Y donde también, digamos, se encuentra una menor dispersión de los resultados, pero que todavía no se demuestran la presencia de brechas de género, ¿no? Entonces, estos resultados también nos llevan a reflexionar sobre qué es lo más importante, qué es lo más urgente, digamos, que en donde se debe actuar o en donde la política pública debe tener más intervención, ¿no? Y era lo que también comentábamos a lo largo de toda la exposición. Actualmente, la violencia familiar contra la mujer es un problema latente todavía, con mucha más prevalencia en ciertas regiones, sobre todo de la sierra centro y sur, ¿no? Podemos ver, y es un dato que también he estado comentando, ¿no? Que un tercio de mujeres ha sufrido violencia familiar, y eso también se puede notar, ¿no? Regiones como Purímac, como Cusco, como Madre de Dios, en donde, por ejemplo, en la Purímac, la mitad de las mujeres ha sufrido violencia en los últimos 12 meses, mientras que en regiones como Cusco, Madre de Dios, Junín, Ancash, aproximadamente, ¿no? 4 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, ¿no? Entonces eso también repercute, ¿no? Sobre la vida, el ciclo de vida de la mujer, repercute sobre su bienestar no solamente mental, digamos, también sobre su continuidad, ¿no? En la educación, también en la continuidad del trabajo, entonces tiene un impacto multidimensional, ¿no? Hay otras regiones que sí han salido mejor en el índice, como por ejemplo Tacna, ¿no? Que bueno, tiene menores niveles de violencia, pero que todavía persiste este problema en la región, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el embarazo adolescente, que también comentábamos que es un problema que se debe tomar bastante atención, sobre todo teniendo en cuenta que las víctimas, digamos, son niñas de 15 a 19 años, ¿no? Que también interrumpen sus trayectorias educativas, también tiene un impacto a largo plazo sobre sus trayectorias profesionales, entonces es un problema transversal que también debe ser que también tiene que tener una línea de acción implementada por parte de las autoridades, ¿no?
Por ejemplo, podemos ver en este caso que regiones, como comentaba, regiones de la Amazonía, Amazonas, ¿no? En donde un cuarto de las chicas de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada. Tenemos también otras regiones como Loreto, como Cajamarca, donde estos porcentajes siguen siendo altos y son justamente las regiones que han salido, ¿no?, en el tercio inferior en los resultados del índice, ¿no? Por otro lado, tenemos otras regiones como Lima Metropolitana, Moquegua, Tacna, que son las regiones que han salido en los primeros puestos, que el porcentaje, ¿no?, de chicas de 15 a 19 años embarazadas o que ya son madres es muchísimo menor, ¿no? Entonces, esto también demuestra, ¿no?, esta coherencia, ¿no?, también de los resultados con los problemas que ya existen en nuestro país. También algo importante a considerar, ¿no?, del índice de brechas de género es que si bien nosotros, digamos, calculamos los resultados a nivel regional, también sabemos que cada distrito dentro de cada provincia, de cada región, presenta disparidades, tiene, cada uno es una situación diferente, por así decirlo, ¿no? Entonces, también el promedio regional, ¿no?, esconde disparidades a nivel local. Por ejemplo, aquí podemos utilizar el ejemplo de la proporción de alcaldesas distritales en Ica, ¿no? Podemos ver que casi el 12% de las alcaldesas electas en Ica son mujeres, pero apenas el 4%, alrededor del 4% de la población de la región tiene una alcaldesa mujer, ¿no? Entonces también se necesitan más mujeres, digamos, con digamos, el liderazgo dentro del sector público, ¿no? Para poder darles voz y también que todas las mujeres en nuestro país también se puedan sentir representadas, ¿no? Y bueno, ya andando también un poco más en qué es lo que se puede hacer y qué es también lo que hemos encontrado de cara a las próximas elecciones, es crucial tener este panorama claro, ¿no?, para implementar medidas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres en el Perú, ¿no? A partir de los resultados que hemos enseñado y también de los diferentes problemas en los que se deben enfocar las autoridades, hemos encontrado, digamos, tres aristas, ¿no?, de enfoque de política pública, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos comentado que más del 50% de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida han sido víctimas de violencia, ¿no? Y también en el año 2025, los centros de emergencia mujer han registrado aproximadamente 170.000 casos, que de hecho es la segunda cifra más alta en 2 décadas después del 2019, y es una cifra que nos debe alertar, ¿no? Porque todavía las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, sobre todo de su pareja, dentro de su hogar, y eso también limita, como hemos comentado, bastante el desarrollo integral en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, justamente yendo por esa línea, hemos ido revisando también los planes de gobierno y para saber qué han hecho, qué acciones van a tomar en caso llegaran a ser electos, ¿no?, para poder combatir estas problemáticas. Y en el caso específico de violencia contra la mujer, hemos encontrado que solo 15 de 35 planes incorporan medidas específicas para enfrentar la violencia contra la mujer en los planes de gobierno, ¿no? Entonces, eso también nos refleja cierta problemática o cierta falta también de interés por el tema de combatir la violencia contra la mujer, al que se debe tomar muchísima más importancia. Y también por el lado de inserción laboral, ¿no? Tenemos que el más del 55% de mujeres ocupadas no posee un empleo adecuado, ¿no? Que eso también impide que la mujer pueda acceder a beneficios laborales, a protección social, ¿no?, que pueda caer en su empleo, que también sabemos que es perjudicial para la población ocupada, ¿no? Entonces, eso también se debe a que muchas mujeres todavía destinan mucho tiempo al trabajo no remunerado, como limpiar, como cocinar dentro de la casa, al cuidado de los hijos. Entonces, eso también limita la participación de las mujeres y sobre todo obtener un empleo de calidad, ¿no? Entonces, en esa línea, hemos encontrado que solo 15 partidos también proponen impulsar programas de cuidado, ¿no? O sistemas de cuidado, ¿no? Como por ejemplo Cuna Más, que existe en el Perú, ¿no? Pero también se debe fortalecer mucho más, fortalecer también la focalización que tienen estos programas sociales, ¿no? Poder enfocarse también en las áreas rurales o en las áreas donde hay más informalidad laboral, ¿no? O más empleo o más subempleo, ¿no? Por otro lado, también hemos encontrado que apenas 11 partidos plantean medidas para promover la participación laboral femenina, ¿no? Como por ejemplo, mediante promoción de programas STEM para poder incentivar la participación de la mujer en la ciencia, en la tecnología, ¿no? También mediante créditos a emprendimientos liderados por mujeres o también programas de capacitación para poder impulsar, digamos, la participación de las mujeres en emprendimientos, en diferentes tamaños de empresa, ¿no? Pero son solamente 11 partidos, 11 planes de los 35 planes que están publicados. Entonces,
es una señal también de que nos llama a poder participar, en poder también reclamar, ¿no? Que se pueda tomar más en consideración diferentes medidas para promover la participación de la mujer en el mercado laboral. Y por último, también tenemos el aspecto de salud, ¿no? Terminando con el tema de capital humano. Y como ya habíamos hablado, todavía sigue latente el problema del embarazo adolescente que no ha sido, digamos, combatido, ¿no? Con mucha más fuerza en los últimos años. Y también, bueno, apenas 11 partidos incluyen propuestas vinculadas a la promoción de la educación sexual integral, que también es muy importante, ¿no? Para fomentar una mayor información, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Sobre la salud reproductiva de las mujeres, sobre sus derechos. Entonces, es también una limitación que hemos encontrado, ¿no? Sobre el pronunciamiento de los diferentes planes de gobierno sobre los problemas principales que enfrentan las mujeres en nuestro país, ¿no? Y bueno, ya con este resumen también de los diferentes problemas, pero también de lo que están proponiendo los planes de gobierno, estaríamos terminando por este momento la presentación de los resultados del índice en general. Y le doy el pase a Mariale para continuar con las ponentes. Muchas gracias, Luciana. Me parece que queda bastante claro no solamente la importancia de visibilizar las brechas, pero también ver que hay distintas aristas, distintos pilares en los que nosotros deberíamos enfocar las políticas públicas. Entonces, dicho esto, le doy el pase para comentarios sobre toda esta información que hemos podido ver a Norma Correa y a Eliana Rubiano, y agradecerles por su participación también en el webinar. No sé si tal vez podemos comenzar con Norma, con tus comentarios. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al Instituto Peruano de Economía. Bueno, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Me parece muy importante, ¿no?, la presentación de esta segunda versión, ¿no?, de este índice, em, tanto por la riqueza de los datos, ¿no?, nos permite esta mirada territorial, ¿no?, nos permite también conocer mejor lo que nos dicen las cifras oficiales, sino también porque yo creo que hace un aporte importante y muy significativo en la narrativa pública sobre igualdad de oportunidades y género en nuestro país. En mi humilde opinión, yo creo que es un tema central, pero que aquí en el Perú nos hemos enredado, nos hemos desordenado, nos hemos fragmentado, ¿no? Y de alguna manera lo que hace este índice es poner pues el principio de realidad en el centro de la conversación, ¿no? Más allá de las diferentes opiniones, que son siempre pues importantes y válidas en un sistema democrático, tenemos desde un punto de vista de género una serie de problemas públicos que requieren atención urgente e ineludible por parte de las políticas públicas, así como el necesario seguimiento ciudadano para que se puedan traducir en resultados y en cambios concretos en la vida de las mujeres, ¿no? Eh, Me parece especialmente importante este vínculo, ¿no?, que plantea el informe entre competitividad e igualdad de oportunidades, ¿no? Tiende un puente, creo yo, poco transitado en nuestro país y que tendríamos que caminar más entre la política económica y la política social, ¿no? En los próximos años creo que avanzaríamos mucho en el Perú si generamos más de estos puentes, ¿no? Porque claramente lo que estamos aquí de alguna manera mirando, ¿no?, es cuáles son pues esos elementos que nos permiten generar sociedades más prósperas, ¿no?, donde por supuesto hay hombres y mujeres, ¿no?, y generar también mejores condiciones para las futuras generaciones, ¿no? Antes de pasar a las implicancias de política pública, creo que acá hay varias ideas interesantísimas para discutir, ¿no? Quisiera comentar un poco sobre la metodología del informe. Me parece positivo, ¿no? Observamos que se ha hecho una actualización desde los indicadores y variables de la primera versión a esta segunda versión que nos están presentando, ¿no? Y así como se ha hecho digamos, esa comparación con lo que dice el INCORE, ¿no?, y el índice de competitividad regional, creo que sería interesante en futuras ediciones explorar esos vasos comunicantes con la data de pobreza que tenemos en el Perú, ¿no? Eh, no es, digamos, de una manera, de un punto de vista de pobreza, eso acá Eliana lo conoce muy bien las cifras, ¿no? Ver a Puno, Cajamarca y Amazonas, ¿no? Digamos, con los indicadores
más preocupantes en este índice, también es un espejo, ¿no?, de lo que ha venido pasando con las cifras de pobreza en el Perú. Ahora, a nivel de lo que podemos tener en, por ejemplo, encuesta nacional de hogares, que es lo que se utiliza para las cifras oficiales de pobreza en nuestro país, ahí, por ejemplo, la información que tenemos es la incidencia de pobreza de acuerdo a la jefatura de hogar, sea jefatura de hogar femenina y masculina, ¿no? Y yo creo que lo interesante acá es ver la evolución, ¿no? Como lo plantea el INEI en el último informe oficial 2015-2024, donde claramente el titular es que no hemos recuperado los niveles que teníamos antes de la pandemia. La pandemia supuso un retroceso muy fuerte en las cifras de pobreza, eso también ha afectado a hogares jefaturados por mujeres y, por ejemplo, de acuerdo a la última cifra, 26,1% de los hogares con jefatura femenina están en situación de pobreza, situación que es 6 puntos por encima de lo que teníamos, por ejemplo, el 2015, ¿no? Entonces, así podemos, creo que, también complementar esa conversación, porque de alguna manera esto va de la mano con los resultados que vemos en educación, con los resultados que vemos en salud. Normalmente las zonas de nuestro país donde encontramos bolsones de pobreza, lamentablemente también es donde encontramos menor cobertura y menor calidad de los servicios públicos, ¿no? Entonces, este es de alguna manera algo que invito al IPE a realizar, ¿no?, para futuras ediciones, ¿no? Ahora, ya para ir al tema de implicancias de política pública, ¿no? Em, eh, Creo que, por ejemplo, ¿no? En el tema de sistema de cuidados, ¿no?, que es algo que se ha levantado como una avenida de mejora en política pública, ¿no?, que tenemos en el Perú. Creo que es importante pasar de una mirada de programa social a una mirada de servicio público, ¿no? Aquí en el Perú, básicamente lo que tenemos es un programa social emblemático, ¿no?, Cuna Más, que tiene un diseño específico, es un programa, digamos, relativamente pequeño para la demanda potencial y creo que pensar en escalarlo tampoco va a ser tan viable para el nivel de necesidad que tenemos en el Perú. Eso no quiere decir que no lo fortalezcamos, sino que hay que mirar avenidas paralelas, ¿no? Y creo que dentro de esas avenidas paralelas, algo que es importantísimo acá es el rol de los gobiernos locales, ¿no? Y cómo los gobiernos locales tienen un papel más activo en esta agenda de cierre de brechas con perspectiva de género. Es algo que tendemos a mirar más a nivel del gobierno central, ¿no? Y bueno, por la forma también como tomamos la foto con la métrica, pero creo que a nivel de los gobiernos locales aquí hay una oportunidad, ¿no?, para avanzar. Pienso yo que el futuro, esperemos no muy lejano, de mejores servicios de cuidado en el Perú pasa por servicios municipales, ¿no?, que puedan ofrecerse como parte de la atención, ¿no?, a los vecinos, ¿no? Pero también pasa por otras avenidas paralelas en sectores como, por ejemplo, educación, ¿no? Revisando el informe recordé una política que data del año 2015 en nuestro país, la jornada escolar completa, que fue una política que de alguna manera buscaba extender el horario en los colegios públicos, que normalmente acaba a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Eso se empezó a implementar en el 2015, como les contaba, pero ha avanzado de manera muy lenta y focalizada, ¿no? Es cierto que hay un tema de restricciones presupuestales, pero también es cierto que creo yo que había un tema de desorden de prioridades. Y yo honestamente creo que en la medida que podamos, por ejemplo, impulsar políticas como la jornada escolar completa, creo que promovemos o generamos, ¿no?, espacio para mejorar tanto los indicadores de educación como aquellos que tienen que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Pero sí, sin duda creo que sí, en efecto, el tema de cuidados es algo que hay que mirar en la agenda. Y finalmente, un tema adicional, creo que también hay un espacio para el sector privado, ¿no? Cómo el sector privado puede también, digamos, generar una oferta de servicios alrededor de cuidados, ojo, no solamente para niños, pensemos también en adultos mayores, ¿no? Es algo, creo que debería ser parte de la agenda en nuestro país en los próximos años. Moviéndome rápidamente al tema de violencia. Miren, eh, eh, creo que ya hemos llegado en el Perú en un momento donde lamentablemente esta problemática de violencia se ha normalizado, ¿no? Y para
abonar ese punto voy a recordar una historia que es trágica, que es lo ocurrido en Condorcanqui, Amazonas, eso es en selva norte del Perú, relativamente cerca de la frontera con Ecuador, con niñas y adolescentes aguajún, es uno de los principales grupos étnicos de la Amazonía peruana, quienes fueron víctimas de manera recurrente de violencia sexual en instituciones educativas, lo cual derivó en embarazos adolescentes, obviamente no deseados, en contagios de VIH-Sida. Esa situación sigue hasta el día de hoy en impunidad, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a ese caso? Porque a diferencia de muchos casos de violencia que vemos en nuestro país, este sí tuvo cobertura mediática nacional, ¿no? Recordarán alrededor del año 2024, hubo una serie pues de reportajes, ¿no? Pero lamentablemente la justicia no ha llegado, ¿no? A estas niñas y adolescentes ni a sus familias. Entonces, esta normalización está vinculada con una fuerte impunidad, ¿no? ¿Y por qué tomo ese ejemplo? Porque, fíjense, estas niñas estaban haciendo lo que la política pública dice que hay que hacer, es decir, ir al colegio, ¿no? Y esas familias confiaron en el sistema educativo, ¿no? Para ello, y bueno, ocurrieron estas situaciones que tiene que ver, ¿no? Con, lamentablemente, el insuficiente imperio de la ley que hay en nuestro país, tiene que ver con los insuficientes servicios y monitoreo a estas denuncias, donde la carga procesal pesada suele caer en las víctimas y en sus familias, pero a mí en lo personal como antropóloga, que eso a mí lo que me preocupa enormemente es finalmente el mensaje que se da a la sociedad, ¿no? Donde finalmente así tengas toda la luz, ¿no? Frente a este tipo de abusos y agresiones, lamentablemente no están ocurriendo los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde, y ya para terminar, habría que enfocarnos, ¿no? Hay varios temas, el informe tiene una serie de aristas, tiene salud, tiene educación, temas que seguramente en la ronda de preguntas podemos seguir conversando, pero yo quiero dejarlos con dos ideas, ¿no? Es importante mirar más allá del acceso, ¿no? Estas comparaciones, y el propio informe lo dice, ¿no? Miramos estas brechas porque queremos monitorear las mejoras, pero que, digamos, las cerremos no quiere decir que todo está resuelto, porque tenemos que mirar nuestro punto de partida, y creo que es una reflexión muy valiosa que nos deja, y que tiene que ver con esta idea de la importancia de mirar más allá del acceso, ¿no? Entonces, cuando accedemos a los servicios, ahí cuando hay, qué tipo de condiciones están generando a las mujeres, y finalmente, cómo vamos en nuestra sociedad alrededor de los valores, las mentalidades y las ideas que son necesarias para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto nos lleva a temas desde la crianza, ¿no? Hasta la propia forma como ocurre el debate público en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Pasamos a los comentarios de Eliana. Antes, solo un segundo antes, veo varias preguntas sobre si el informe va a estar colgado, sobre dónde encuentro esta información, y decirles que toda la información va a estar publicada, ya está publicada en la página web Incore Perú. Ahora sí, Eliana, te paso la posta para tus comentarios. Gracias. Gracias, María Alejandra. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, quiero agradecer al IPE por la invitación y también felicitarlos por este trabajo. Me alegra mucho que Norma tocó el tema de pobreza en relación con la presentación del índice, porque es precisamente ese el tema que yo quiero tratar en mis comentarios. Y no es casualidad, obviamente yo soy la economista de pobreza y equidad para Perú desde el Banco Mundial. Entonces, sí quería también instarlos como a ir un poquito más allá, y así como se hacía, decía Norma, que sea link con la competitividad, ir un pasito más allá y usarlo para el análisis de pobreza, o por lo menos eso es algo que yo desde de mi rol en Perú quisiera hacer, y creo que el índice se presta muy bien para eso. Desde la perspectiva del análisis de pobreza y vulnerabilidad, entendiéndolo como la probabilidad de caer en la pobreza ante un choque externo, por ejemplo, un desastre o una crisis económica, etcétera, contar con un índice de brechas de género de este estilo, multidimensional, que se esté monitoreando en el tiempo, etcétera, es súper valioso. Y puedo decirlo por mi experiencia trabajando en distintas partes de la región, que
no es muy común tener este tipo de información en otros países, en parte porque los datos no dan para hacerlo, pero por otro lado porque no hay quien lo está haciendo. Entonces, de nuevo, creo que es una iniciativa muy valiosa para, no solo para la sociedad peruana, sino para todos los que trabajamos en el tema de pobreza. Y justamente por eso mis comentarios no van a centrarse en repetir los resultados. Norma ya habló de las políticas, sino que quiero ponerlos en perspectiva. ¿Qué nos dice este índice sobre la estructura de la pobreza? O sea, es como hay una relación bastante estrecha, no quiero decir causal, pero sí hay asociaciones que creo que se deben explorar un poquito más. Y sobre todo el potencial productivo de Perú. Yo quiero centrarme como en esas dos partes. Entonces, quisiera entrar en tres ideas principales. El primero es que Perú actualmente, como lo dijo Norma, no solo enfrenta pobreza, que ha estado, la reducción ha estado en cierta medida estancada en los últimos años, sino una alta vulnerabilidad. Sabemos que 6 de cada 10 peruanos o son pobres o son vulnerables a caer en pobreza. El segundo punto es que en los análisis que hemos hecho en Perú y en varios países del mundo, sabemos que el crecimiento es súper importante, pero el mercado laboral es la vía principal o el canal de movilidad para salir de la pobreza. Y el tercero es que la pobreza y la desigualdad en Perú son profundamente territoriales. Entonces, la información a ese nivel de detalle, de nuevo, súper útil. Y aquí es donde el índice regional de brechas de género adquiere una dimensión bastante estratégica en el trabajo que hacemos desde el Banco Mundial. Entonces, para adentrarme en la primera idea, lo que vemos al analizar los datos es que donde las brechas son mayores, la pobreza es más persistente. Entonces, el índice muestra, por ejemplo, que las mayores brechas en general se concentran en Cajamarca, Amazonas y Puno, donde los datos de pobreza, por lo menos de 2024, nos muestran que se registran tasas superiores al 40%. Además, el informe también señala que las regiones con mayores brechas tienden a mostrar menores niveles de competitividad e ingresos por habitante. Eso no es una coincidencia. En esas regiones las brechas de género están altamente relacionadas con las estructuras productivas que tienden a ser un poco más débiles y con menor generación de ingresos. Entonces, cerrar brechas ahí no solo una agenda social, sino que es parte de una estrategia sostenible para reducir la pobreza y para fortalecer el potencial productivo de la región. Entonces, el índice nos permite identificar con precisión dónde está esa convergencia entre brechas de género y pobreza. La segunda idea era referida al mercado laboral, básicamente que las mayores brechas que vemos en el índice están en el mercado laboral y eso está muy relacionado con lo que les comentaba de vulnerabilidad. Las personas vulnerables y los hogares vulnerables son aquellos que están justito por encima de la línea de pobreza, es decir, no llegan a ser pobres, pero están como en el limbo, no han alcanzado ese nivel de clase media que los permita estar seguros, entre comillas. Entonces, siendo el pilar de mercado laboral el que presenta mayores brechas, es uno de los que contribuye más a los resultados generales que presentar. Sabemos que las mujeres tienen una probabilidad menor de participar en el mercado que los hombres, que ganan menos que los hombres y que además dedican más horas al trabajo doméstico. Entonces, desde la perspectiva de pobreza y el trabajo que hacemos en el banco, el ingreso laboral es el principal componente o generador de ingreso de los hogares. Y entre los hogares más pobres es la informalidad la que está prácticamente generalizada, ¿no? Entonces, en regiones donde el índice muestra mayores brechas laborales como Cajamarca, Huánuco o incluso Puno, estamos viendo hogares con menor diversificación de ingresos, mayor dependencia de un solo perceptor de ingresos que está relacionado con los datos que nos mencionaba Norma del INEI por pobreza por tipo de hogar y menor capacidad para absorber los choques económicos. Esto obviamente se traduce en mayor fragilidad económica. Entonces, el índice leído junto con los datos de pobreza, en mi opinión, presenta un mapa de vulnerabilidad laboral femenina también. Entonces, es importante, de nuevo, les estoy dando como ideas para seguir explorando todo lo que este índice nos pueda dar. Y finalmente, la tercera idea es las brechas territoriales.
El índice muestra que la naturaleza de las brechas cambia por región, ¿no? Hay regiones donde está el embarazo adolescente, bastante prevalente, en otras, como en la selva, por ejemplo, en Amazonas, Loreto, etc. Y en otras zonas, como la Sierra Central, hay unos rezagos bastante amplios asociados al empleo adecuado femenino. Entonces, desde mi perspectiva como economista de pobreza, esto también implica dinámicas diferentes. En la sierra, una menor inserción femenina en empleo adecuado obviamente limita la acumulación de activos productivos. En la selva, por otro lado, el embarazo adolescente y una menor autonomía individual reducen la probabilidad de tener una trayectoria educativa segura y eventualmente una futura participación en el mercado laboral. Entonces, estamos viendo mecanismos territoriales que limitan la movilidad económica y refuerzan la persistencia de la pobreza. Ahí es posible usar el índice, de nuevo, con los datos más desagregados, para identificar con precisión dónde están esos grupos más vulnerables. Y para cerrar, yo quiero mencionar que el índice no debe ser visto solo como un ranking o un número. Es un instrumento de política que cuando lo usamos combinado con otros datos, sea competitividad, sea pobreza, sea vulnerabilidad, nos permite entender dónde esas brechas de género amplifican las brechas en estos indicadores sociales y económicos, donde la desigualdad laboral femenina, por ejemplo, aumenta la fragilidad económica y donde cerrar estas brechas puede tener un mayor retorno social y productivo. Entonces, tener esa información desagregada por región es un lujo que tiene Perú. Pocos países lo tienen de nuevo. Y el desafío para mí ahora no es medir mejor, ustedes han hecho un excelente trabajo, sino usar esa evidencia para priorizar, diferenciar, y actuar con mayor precisión territorial. Con suerte, algo que se va a tener en cuenta por los candidatos en las próximas elecciones. Yo paro ahí y de nuevo muchas gracias por la invitación. Gracias, Eliana. Gracias, Norma, y gracias, Eliana, por sus comentarios y sus sugerencias para fortalecer e innovar en este índice también. Vamos a pasar con las preguntas del público. Me parece que nos queda tiempo tal vez para una o dos rondas de preguntas. Voy a intentar resumir un poco las preguntas que han hecho. Una de las preguntas es sobre el pilar de poder y toma de decisiones, donde nosotros podemos ver indicadores como porcentaje de alcaldesas electas o regidoras electas, ¿no? Y la pregunta viene por el lado de cuáles serían los obstáculos institucionales para tener mayor participación femenina en estas esferas políticas, ¿no? ¿Por qué es que hay tanta o poca representación de alcaldesas, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que también he estado viendo en el chat es el tema de los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres. ¿Ustedes cuáles dirían que es ese obstáculo estructural que está limitando todos los pilares, ¿no? Que desplaza a que se limiten todos los pilares de los que hemos hablado, si creen que hay uno o no, o consideran que son varios? Y otro tema, ¿no? Que hemos mencionado también un poco en la presentación es el tema de los planes de gobierno, ¿no? De cara a elecciones, vemos que tomemos la arista que tomemos, ya sea salud, violencia, mercado laboral, etcétera, menos de la mitad de los planes de gobierno dan medidas concretas sobre cualquiera de estas aristas, ¿no? Entonces, ustedes, si pudieran priorizar una política pública o alguna reforma para reducir brechas de género en los próximos 5 años, ¿cuál creerían que debería ser la prioridad? Les dejo ahí unas cuantas preguntas y ustedes pueden decidir por cuál comienzan o cuál responden. Gracias. ¿Podemos comenzar contigo, Norma? Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, em, rumbo a elecciones, ¿no? Creo que va a ser importante tomar en cuenta que siendo el año 2026, ¿no? Nos va a tocar en el Perú revisar, ¿no? Una serie de instrumentos de política pública que fueron diseñados en su momento, ¿no? Que han tenido su proceso de aprendizaje, pero que toca ajustarlos a los nuevos desafíos de la realidad, ¿no? En esa medida, yo miraría especialmente, justo que has preguntado de prioridades, ¿no?
tres grandes temas. No son los únicos, ¿no? Es difícil en estas circunstancias elegir, pero para responder a la pregunta, elegiría tres, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con sistema de justicia, administración de justicia, el imperio de la ley, ¿no? Que eso es crítico para los temas de violencia, ¿no? Para que no haya impunidad, ¿no? Para que puedan haber canales de denuncia segura y que sobre todo pues no quedemos esta situación de una gran brecha entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y ahí, bueno, están los centros de emergencia mujer, ¿no? Que tienen un rol, pero el tema es, justamente por la propia complejidad territorial que tiene nuestro país, es que estos servicios están distribuidos de manera diferente en nuestro territorio. Y ahí, de hecho, hablamos en la primera ronda sobre el caso de Condorcanqui, Amazonas. En estas zonas de nuestro país, este tipo de servicios son o nulos o infrecuentes, ¿no? Entonces es algo ahí que yo creo que hay que priorizar. El otro tema que me parece crítico, y acá atendiendo un punto, algo fundamental que ha señalado Eliana, toda esta agenda de pobreza y protección social, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos que empezar a dejar de pensar que este es un tema de programas sociales y tenemos que empezar a pensar que este es un asunto de estructura de oportunidades que se pueden generar desde sector público o sector privado y que pasa por mover aquellos elementos que son críticos para la autonomía de las mujeres, como por ejemplo el tema de autonomía económica, ¿no? Eh, el tema de, por ejemplo, habíamos hablado también, generar estos servicios de cuidado de manera sostenible, de manera realista, ¿no? No buscando copiar soluciones que se han hecho en países con otro tipo de mercado laboral, sino siendo conscientes que acá estamos finalmente generando soluciones para un mercado laboral que es principalmente informal, ¿no? Y eso además, ahí hay un tema crítico que yo creo que desde el punto de vista de género ayudaría mucho, que es generar esa conexión entre superación de pobreza y generación de empleo, que es algo que hemos trabajado poco en el Perú, ¿no? Y que donde tenemos que mirar más detalladamente. Por ejemplo, alguien en el chat preguntaba sobre estos programas productivos, ¿no? Cuando uno analiza, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, en programas vinculados a la productividad agraria rural, uno va a ver que la política pública reproduce sesgos de género, ¿no? Todo lo que tiene que ver normalmente con asuntos vinculados a aspectos técnicos de productividad de la tierra tienden a ir dirigidos a los varones, a las mujeres, se les tiende a dirigir a aspectos más vinculados, por ejemplo, al tema de vivienda saludable, seguridad alimentaria. Ojo, yo no digo que eso no sea importante, por supuesto que es importante. El asunto es que hay también otras miradas ahí. Creo que, por ejemplo, la inclusión financiera, ¿no? Es algo que se ha avanzado y habría que continuarlo también, ¿no? Eso. Y finalmente, sobre este tema de participación femenina en política, bueno, creo que es un tema pues de oferta y demanda, ¿no? Por el lado de la oferta, yo honestamente creo que en la medida que la participación política en nuestro país tenga tantos costos personales y familiares, ¿no? Creo que es comprensible que las personas lo tomen, se lo piensen varias veces, ¿no? Ahí creo que el reto, tanto para hombres y mujeres en general, pues lo que se trata es generar una participación política más dinámica, ¿no? Más representativa, es cómo generamos también un sistema político que permita incursionar a política con, de una manera menos agresiva, ¿no? Menos violenta, como lo que hemos visto lamentablemente recrudecer en los últimos años. Y por el lado de la demanda, ¿no? Creo que pasa por también visibilizar, ¿no? Lo que puede de alguna manera hacer, ¿no? Una mujer en posición de liderazgo. Ahora, hay que ser perfectamente conscientes y acá no caer en esencialismos, ¿no? Que tengamos más autoridades mujeres no garantiza que las decisiones vayan a ser pro mujer, ¿no? Entonces yo creo que acá más que pensar en el headcount, que ojo, no digo que no sea importante, creo que lo que hay que pensar es cómo a nivel de la ciudadanía, ¿no? Generamos demanda por cambios, por mejoras en sectores donde vemos que es ahí la mujer la más afectada, como hablamos del tema de violencia, o otros aspectos que son de bienestar general de hombres y mujeres, ¿no? Como los que tienen que ver con mejoras de servicios públicos críticos para la creación de capital humano, también como mencionaba alguien en el chat. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Eliana, ¿tus comentarios?
Sí, para complementar lo que decía Norma y quizás en general, yo creo que las preguntas de la participación en política y también la barrera estructural para cerrar las brechas de género están bastante conectadas por el tema de normas sociales. Es muy complicado promover la equidad de género y cerrar las brechas, así como promover la participación de la mujer y el empoderamiento, si tenemos una sociedad donde las normas todavía se refieren a la mujer debería estar en el hogar, la mujer es responsable por las tareas domésticas, el hombre es el principal eh, receptor de ingresos, etcétera. Ese tipo de nociones definitivamente tienen un efecto sobre los resultados en términos de equidad y obviamente de empoderamiento. Ahora, yendo un poquito más en detalle, yo creo que Norma ya lo mencionó en sus comentarios, pero hay dinámicas partidarias, son sectores masculinizados, ¿no? Entonces, esa es una barrera bastante grande para las mujeres insertarse en la política, ¿no? Normalmente la evidencia muestra que las mujeres tienden o tendemos a no entrar en sectores donde vemos que hay una mayoría masculina, ¿no? Eh, Esto por diferentes razones, pero ahí hay todo un rol de las desigualdades de poder. Luego está el tema de cuidados, que lo mencionó Norma, no hay tiempo. Y en relación con eso, las brechas económicas, ¿no? Es más difícil para una mujer financiar de repente una campaña política y demás, o tener acceso a recursos para hacerlo. Y finalmente sí, la violencia, el acoso, las redes, etcétera, esas son cosas que influyen en que yo decida o no participar en estas áreas. Y en el tema de qué priorizar, yo coincido con Norma que el tema de cuidados es clave, adaptado al caso peruano, ¿no? Justamente el banco ha estado trabajando con el CIES en una nota de diálogo de política en el que estamos enfatizando el rol del empleo y los servicios esenciales y la protección social para reducir la pobreza de forma sostenida en el Perú. Y una de las políticas claves es el tema de los cuidados, ¿no? Y por otra parte, yo diría que la débil implementación territorial. O sea, yo creo que muchas veces hemos escuchado que Perú tiene en el papel las regulaciones y las leyes de, no sé, Suecia, son perfectas. El problema es la implementación, ¿no? Entonces, ahí hay mucho camino por recorrer, trabajar con las autoridades locales para poder llevar a o implementar eso que en el papel es tan perfecto. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Creo que da tiempo para una pregunta rapidita y intentar no acabar con connotación negativa. Tal vez seamos un poco positivas, ¿no? Y dar una pregunta algo más esperanzadora. Y esta es, ¿ustedes consideran que hay alguna buena práctica, algún caso de éxito, tal vez en el Perú o en algún otro país, ¿no? Que se pueda adaptar a nuestra realidad para cerrar brechas de género? Eliana, A ver, Norma, que desea comenzar. bueno, más que pensar en una buena práctica, pero sí en una nota positiva, como tú señalas, es importante. Creo que hay que mirarlo avanzado, ¿no? Pues hace 30 años, hace 20 años, no se podía, este tipo de discusiones no estaban posicionadas en la agenda pública, ¿no? Que podamos ahora hablar de esos asuntos, ¿no? Es fruto del trabajo, ¿no? De pioneras y también aliados, varones, ¿no? Que impulsaron, ¿no? Estas conversaciones. En diferentes espacios, la política pública, el gobierno, el sector privado, la academia, los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que el tema como tal está instalado. Lo que ocurre es que em, sabemos el qué, estamos con, yo creo que oportunidades de mejora para definir el cómo, ¿no? Entonces yo creo que una ruta realista, ¿no? Pasa por realmente examinar, ¿no? Cuáles son los cambios ahora que tenemos, próximo cambio de gobierno, que se pueden implementar a un año, a 2 años, ¿no? Y yo sí creo que estamos en la capacidad en el Perú de mover rápidamente indicadores y calidad de servicios cuando estamos alineados y cuando hay orden. De hecho, hablabas tú de casos
exitosos. Recuerdo, por ejemplo, lo que se pudo lograr en su momento con la estrategia Crecer en mejoras de indicadores de desnutrición y anemia en su momento, ¿no? No hay estrategia mágica, claramente, pero sí yo creo que hay una oportunidad por generar estas, digamos, metas comunes, pero tampoco nos quedemos enceguecidos por el indicador, no porque no sea importante, ¿ah? Yo acá la mayoría de ustedes son economistas, así que sabemos de la importancia de la medición, pero acá esta amiga antropóloga quisiera decirles que también recordemos de que lo que no se mide también existe, y como bien decía Eliana, acá hay mucho que trabajar a nivel de normas sociales, valores, y yo creo que desde nuestra realidad más cotidiana, ¿no? Nuestro barrio, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro espacio de trabajo, ¿no? Avanzar en estos cambios cotidianos realmente tiene un efecto exponencial cuando son hechos de manera agregada y de manera concertada. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Eliana. Sí, no, me alegra que Norma hace el puente casi para que yo salte y pueda seguir con mis comentarios. Sí, yo creo que hay un ejemplo bonito de mi país, de Colombia, que son los hogares comunitarios de bienestar para todo el tema de cuidados. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en este caso me voy a centrar en una específica y es un programa que se creó hace ya bastantes años y lo que hace es organizar el cuidado infantil en casas de las mujeres de la comunidad, ¿no? Entonces se llaman madres comunitarias para atender a niños y niñas en situación vulnerable. No es un gran centro urbano, no es un modelo gigantesco, pero es un modelo de proximidad y está basado como en esa provisión de servicios a nivel barrial, por decir así. ¿Por qué puede servir para cerrar brechas? Bueno, porque por un lado reduce la carga de cuidado para madres trabajadoras y facilitando la inserción laboral. En segundo punto, genera empleo local femenino, que es otra cosa que queremos hacer, formalizando de forma progresiva a las madres comunitarias. Y lo tercero, es el último punto que había dicho, es que tiene un anclaje territorial. Entonces, mejora la cobertura en áreas donde probablemente el Estado le queda difícil llegar. ¿Cómo se puede aplicar a Perú? Yo creo que, de nuevo, expandir los servicios de cuidado con un enfoque comunitario es algo que se puede hacer, es relativamente bajo costo, no necesariamente querer saltar de un modelo estilo Uruguay con un sistema nacional de cuidados, y se puede articular con programas existentes, por ejemplo, Juntos, ¿no? O programas de primera infancia. Y lo que más me gusta es que se puede llegar a profesionalizar a las cuidadoras, ¿no? Que al final lo que queremos es ver el cuidado no solo como eh, por el lado de proveer los servicios, sino también como un sector potencial muy potente en la economía. Muchas gracias, Eliana. Y para cerrar, le doy el pase a Luciana para sus comentarios finales también. Buenísimo. Sí, en verdad creo que mi comentario va totalmente de acuerdo con lo que comentan Eliana y Norma. En verdad, muchas gracias por asistir también al evento y también poder contextualizar la situación de las mujeres, no solamente en el Perú, sino también en la región. Y bueno, mi comentario va por ahí, ¿no? Que creo que es crucial seguir visibilizando las voces de las mujeres como Eliana, como Norma, ¿no? Que también tienen un impacto tanto en el país como en el mundo. Y creo que también hay muchos ejemplos de muchas mujeres, tanto en el sector privado y sobre todo en el sector público, ¿no? Que sirven como modelo también para muchas mujeres que las escuchamos o que aspiramos, ¿no? A muchas metas. Y nada, creo que el índice regional de brechas de género es una evidencia más para tomar acción, sobre todo para autoridades subnacionales, como comentábamos. Y bueno, ya vienen las elecciones regionales y municipales en octubre, ¿no? Entonces, que también sirva como una herramienta de política pública para que puedan trabajar con ella y ver, ¿no? Con enfoque territorial en dónde es que se deben orientar estas políticas públicas que implementen las autoridades. Gracias, Luciana, por tu comentario y por la presentación del índice. Nuevamente, gracias, Norma y Eliana, también por la participación de este webinar, por sus valiosos comentarios. Y damos por cerrado el webinar, solamente recordarles que toda la información ya está publicada en la página web del INCORE. Y muchas gracias a todos los participantes también por haber escuchado esta presentación.